Bienvenida a Amar la Ciencia, un espacio para la divulgación científica que Concitep y SICOM preparan para ti. Mi nombre es Erika y seré tu guía en este viaje por el lenguaje. Te propongo un ejercicio mental. ¿Te animas? Cierra los ojos e imagina que eres parte de una tribu de hace 100.000 años. Vives con tu familia y están expuestos a peligros constantes como animales salvajes. Tu mamá y papá salen a cazar para conseguir alimento y tú te quedas en compañía de tus hermanas y hermanos. Aquí viene lo interesante. Tienes que avisarles que has visto un tigre dientes de sable y es necesario que se escondan. Pero hay un pequeño detalle. Aún no existe el lenguaje, aún no existen palabras para describir al mundo. ¿Cómo le harías? Si tu primer pensamiento fue comunicarte a través de señas, estás en lo correcto. La imitación de animales y sus sonidos acompañados de gestos es una de las teorías más aceptadas sobre cómo surgió el lenguaje y se le conoce como teoría gestual. Esto ocurrió hace 100.000 años aproximadamente, en la era del Paleolítico. Otra teoría importante fue la cognitiva, la cual dice que el lenguaje surgió como producto de la evolución de nuestro cerebro. La mayoría de las personas especialistas coinciden que debió ser una mezcla de gestos y evolución cerebral, y a esto se le conoce como teoría mixta. El proceso de evolución del lenguaje ocurrió poco a poco. Los primeros humanos probablemente utilizaban un lenguaje simple basado en gestos y sonidos básicos. A medida que la evolución humana progresó, el lenguaje se hizo más complejo con la aparición de palabras, frases y oraciones. Como ya te habrás dado cuenta, este programa estará dedicado a conocer más sobre el lenguaje y la comunicación. Y para dar inicio te dejo la pregunta guía del programa. ¿Un lenguaje se conforma solo de palabras y sonidos? Quédate con nosotros y descubre las maravillas del lenguaje y síguenos también en las redes sociales que aparecerán aquí abajo en la pantalla, así como a nuestro correo al que nos puedes escribir para estar en contacto con todas las personas que hacemos este programa. Hay una frase que me encanta. Sabemos más del origen del universo que del origen del lenguaje. ¿Lo habías pensado antes? En realidad no tenemos idea de cómo surgió la manera en la que nos comunicamos y mucho menos sobre todas las evoluciones que ha tenido el lenguaje. Sin embargo, nuestra curiosidad nos motiva y empuja a seguir investigando para encontrar pistas perdidas que nos den al menos unas ideas. Por eso le pedí a Unión que me acompañe para que nos cuente lo que investigó al respecto. Dani, muchas gracias. Con todo gusto les comparto esto que encontré que les hará volar la cabeza. Así como en la filosofía de la ciencia, existe la pregunta de sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina, pues en la lingüística, o sea, la ciencia que estudia todo lo relacionado a la lengua, hay una pregunta que uno tiene respuesta certera. ¿Qué fue primero, la seña o el lenguaje oral? Ante esta pregunta, una investigadora llamada Wendy Sandler, quien dirige el Laboratorio de Investigación del Lenguaje de Señas en Estados Unidos, comentó: "No sé si el gesto fue primero. Yo creo que los humanos usaron la vocalización y los gestos con las manos desde el principio. Quiero decir que nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, hacen eso. ¿Y tú, qué opinas?". Los defensores de la teoría de que las señas fueron primero tienen argumentos basados en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, los bebés, antes de aprender a comunicarse con sonido, lo hacen señalando cosas. Sin embargo, tienen una desventaja, ya que requieren la atención directa de la otra persona para que entienda lo que le está diciendo con las manos. Esto sin contar que de noche no habrá manera de ver estas señas. ¿Saben qué es lo más divertido de estas preguntas? Que aunque no sepamos ni encontremos pronto la respuesta, el simple hecho de pensar en ello nos hace activarnos mentalmente, lo cual está increíble. Te vendría bien una cucharadita de ciencia para seguir activando la mente, ¿no? Vamos con ella. ¿Cuáles son las características del lenguaje humano? El lenguaje humano tiene las siguientes características que lo distinguen de los sistemas de comunicación de otros animales. 1. Es universal. El lenguaje humano tiene la particularidad de que todos los seres humanos pueden aprenderlo y utilizarlo. 2. Es productivo. El lenguaje humano es productivo, es decir, tiene la capacidad de crear nuevas palabras y frases de forma infinita. 3. Tiene gramática.
El lenguaje humano tiene una estructura gramatical que permite la comunicación de sistemas complejos y significados complejos. 4. Es creativo. Es decir, es posible utilizar el lenguaje para expresar ideas y pensamientos nuevos y originales. Esto es Escarbando Dudas, un espacio seguro en el que podrás compartirnos todas tus preguntas enviando un correo a la dirección que aparece aquí en la pantalla. O también te puedes poner en contacto vía WhatsApp al 22 22 31 58 07. Como ya vimos, no existe un origen comúnmente aceptado de la lengua. La mayoría coincide que tuvo lugar formalmente hace unos 100.000 años atrás, pero hay estudios recientes que apuntan que tal vez apareció hace medio millón de años. ¿Se imaginan? Es muchísimo tiempo. Pero en esta sección te hablaré de cosas que sí sabemos con certeza. Se trata de la lengua más antigua que conocemos en nuestro país. La lengua más antigua de México es la quilicua, una lengua yumana hablada por una pequeña comunidad de indígenas en el estado de Baja California. Se cree que el quilicua se originó hace al menos 10.000 años, lo que la convierte en una de las lenguas más antiguas del mundo. El quilicua es una lengua yumana hablada por unas 50 personas en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California. Es una lengua aislada, es decir, no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. El quilicua tiene una gramática y una fonología únicas. Lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Sí, así como los animales de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, el quilicua también corre peligro de desaparecer. Hasta el 2019, solo se tenía registro de 3 personas que lo hablan como lengua materna, o sea, de nacimiento. Suena raro decir que una lengua está a punto de extinguirse, ¿no lo crees? Pero esto no es nuevo. A lo largo de la historia ha habido un sinnúmero de lenguas que ya nadie las habla. Pero de esto te platicará Chris a continuación. Antes de ir con ella, te recuerdo que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Gracias, Erika. Como bien comentabas, esto de las extinciones generalmente lo asociamos a la biología. Por ejemplo, saber que una especie desapareció de la faz de la Tierra, y esto nos damos cuenta a través de los fósiles. O sea, restos de vida que habitó en nuestro planeta alguna vez. Y pasa exactamente lo mismo con las lenguas. La lengua es un ente viviente, mientras las personas lo usen para comunicarse, pero si dejan de usarla, entonces la lengua muere. Dejaré que Flora nos cuente más al respecto. Vamos contigo. Muchas gracias, querida Chris. Te confieso que a mí también me sorprendió descubrir la muerte de las lenguas, y es por eso que les traigo este pequeño resumen. Una lengua es considerada muerta cuando ya no se habla de manera cotidiana y no tiene hablantes nativos. Esto significa que la lengua ya no se utiliza como medio de comunicación en la vida diaria y generalmente solo se encuentra en textos antiguos, documentos históricos o en algunos archivos culturales muy específicos. Y así es como es importante cuidar y proteger las especies que están en peligro de extinguirse, pero también lo es cuidar las lenguas para evitar que toda esta cultura se pierda. Un ejemplo reciente de una lengua muerta es el idioma chamícuro, el cual se habla en la región amazónica de Perú. El chamícuro tan solo tenía 2 hablantes en el 2008 y cuando ellos fallecieron el idioma se extinguió porque solo se encuentra en registros escritos, ya nadie lo habla. ¿Te gustó este dato? ¿Qué te parece? Pues te dejo con una cucharadita de ciencia para que conozcas más datos sorprendentes. ¿Cuál es la lengua más antigua de nuestro estado? Se trata del náhuatl, la cual es una lengua hablada por más o menos 2 millones de personas en México, y se cree que se originó hace unos 2000 años. Esta fue la lengua de la civilización azteca, y tras la conquista de pueblos cercanos, la instauraron como la lengua oficial, incluida en lo que más tarde sería Puebla. Esta lengua sigue siendo muy importante en Puebla. Es la lengua materna de unas 200.000 personas y se habla en una amplia gama de dialectos. En la Sierra Norte de nuestro estado es muy común escuchar a personas hablar esta maravillosa lengua.
viajeras y viajeros, les damos la bienvenida a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre las lenguas, sobre aquellas lenguas muertas, las lenguas vivas y las lenguas nuevas. Sí, así como lo oyen, porque así como hay lenguas que se han ido perdiendo, hay otras que han ido naciendo. Y bueno, para usar la palabra correcta, son lenguas inventadas, pero que tienen un propósito. Y para que ustedes me entiendan, les voy a dejar el siguiente meme. A mí, la neta, sí me dio risa por la última parte de que pues quería que todo el mundo lo hablara, pero nadie lo habla. Pero bueno, me fascinan este tipo de memes que nos ponen a pensar, a buscar, a indagar, que no nada más como que nos dan risa, sino que despierta una curiosidad en nosotros. Entonces les voy a dar un poquito de información para que entiendan más de lo que trata este meme. Estamos hablando de una lengua que fue inventada en 1887 por un polaco que la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre, está muy difícil, pero su intención era justamente hacer una lengua universal, que lo pudieras usar para comunicarte con personas de otras culturas, de otros continentes y que todo el mundo entendiera. Curiosamente, y después de más de 100 años de que se inventó esta lengua, es muy poca la cantidad de gente que lo habla, pero pues ahí se está tratando de fomentar. Hay incluso hasta una página web que te da como una pequeña introducción a esta lengua, pero pues buena suerte, a ver si en otros 100 años ya la hablamos más. Eso sí, déjenme presumirles mis habilidades con el Esperanto. Mi parolas Esperanton. Ah, ¿cómo ven? Obviamente significa hablo Esperanton. Eso es un poquito como obvio. Chislave noentan, semainos amikois. ¿Qué quiere decir? Hasta la siguiente semana, amigos. Y esto fue Cienzai Beturriloy. El políglota. ¿Ubicas la colonia Humboldt? ¿Sabes por qué se llama así? Fue nombrada así en honor al gran Alexander von Humboldt, quien era un explorador, científico y naturalista que vivió hace casi 2 siglos. Fue tan gran explorador que él mismo colocó en su autobiografía que durante su recorrido en más de 29 países logró dominar un total de 36 idiomas, entre los que se encontraba el alemán, el francés, inglés, español, italiano, portugués, ruso, árabe, hebreo, chino, japonés y el quechua. Su habilidad para hablar idiomas fue testimonio de su capacidad de aprendizaje y su interés por las culturas de todo el mundo. Es por esto que sus viajes fueron tan importantes para el avance de la ciencia, ya que pudo documentar la perspectiva de los habitantes locales gracias a que se comunicaba en su misma lengua. ¿Se imaginan hablar 36 lenguas? Sin duda, esos casos son excepcionales y sorprendentes, pero ¿sabían que no todas las formas de comunicarnos son verbales? Por ejemplo, un bebé no entiende las palabras que les dicen sus papás, pero lee perfectamente el rostro y los movimientos del cuerpo o las manos para saber si están felices, enojados o tristes. ¿Te gustaría saber más al respecto? Vamos a escuchar a Naku. Gracias, Dani. Fíjate que los mensajes que enviamos a la gente cuando hablamos con ella dependen mucho de los gestos que hagamos con la cara, de nuestra mirada, de nuestro cuerpo, del movimiento de nuestras manos, incluso hasta en cómo estamos sentados o cómo estamos de pie. Sin embargo, casi nunca somos conscientes de esto y nos fijamos más en las palabras que usamos que en cómo las decimos. Por ejemplo, cuando no le hago caso a mi mamá y la hago enojar, aunque me diga cosas como, mi amor, hazme caso por favor, yo puedo darme cuenta de cuando estoy en problemas. Si lo piensas un poquito, los grandes actores son unos profesionales en transmitir emociones con su lenguaje corporal, porque además de decir sus diálogos hablados, tienen que trabajar mucho en sus gestos y todo su cuerpo para que nos hagan sentir miedo, odio, amor, tristeza, etc. Es hora de irnos a otra cucharadita antes de Contesta Rápido el día de hoy. Cuando le hablas a tu perro, ¿realmente te entiende? La respuesta corta es sí. Los animales pueden aprender palabras. Los perros pueden aprender palabras a través del condicionamiento clásico. Esto significa que el peludito asocia una palabra con una acción o un objeto. Por ejemplo, la palabra comida.
es muy fácil que la relacione con la aparición de su plato de comida. Pero los perros no son los únicos que pueden aprender. Hay casos como el de Alex, un loro gris africano, que aprendió a entender y a responder a más de 1000 palabras. Alex podía identificar objetos y colores y números y podía contestar a preguntas sencillas. Esta sección es de preguntas rápidas y respuestas ágiles. Así que, prepárate para aprender y divertirte. Mi nombre es Flora y me encuentro con Alejandro, para dar inicio a esta sección de agilidad mental y divulgación. Vamos con las preguntas. 1. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso social mediante el cual los seres humanos nos conformamos en seres sociales a través de interacciones simbólicas. Es decir, compartimos significados y estos significados se pueden expresar a través del lenguaje, que es la principal herramienta de comunicación que poseemos. 2. ¿Y cómo es que la comunicación se relaciona con el lenguaje? Bueno, pues precisamente porque la comunicación es una transmisión de magnitudes, ya sean de formas energéticas o también pueden ser materiales. Y en el caso de la comunicación humana, lo que transmitimos cuando hablamos son precisamente palabras. Y las palabras están conformadas por nuestra capacidad lingüística, que es la posibilidad que tenemos de poder utilizar sistemas de significación. Esa es la relación entre comunicación y lenguaje. 3. ¿Por qué es importante estudiar la comunicación y el lenguaje? Bueno, la importancia de estudiar la comunicación y el lenguaje es la siguiente. El lenguaje moldea nuestro pensamiento y nuestro pensamiento es la forma en la que nosotros interiorizamos el mundo exterior, ¿sale? Ejemplo rápido. Si yo escucho la palabra árbol, puedo inmediatamente imaginar en mi cabeza un árbol. Tengo una idea de lo que es un árbol. Claro, eso lo aprendí en una interacción con otra persona que me enseñó a reconocer esa palabra y vincularla con un significado, ¿sale? Entonces, las palabras nos permiten interactuar y aprender y a conocer nuestro mundo. Entre más aprendamos a utilizar las palabras, mejor será nuestra forma de comunicación. Y mejor, si aprendemos 1 o 2 o más idiomas, nuestra forma de interactuar con el mundo será mucho mejor. 4. ¿Nos podrías compartir algún dato sorprendente sobre la comunicación? Sí, por supuesto. La comunicación es anterior al ser humano. Es decir, la comunicación no empieza y termina con los medios de comunicación. La comunicación ha existido incluso antes de que los seres humanos existieran. Podemos hablar, por ejemplo, de la comunicación biológica. Es decir, todas las formas de vida se comunican también, intercambiando magnitudes ya sean energéticas o materiales. Incluso antes de que la vida existiera, la forma en que se organiza el mundo material a través de la física y la química es también por transmisión de magnitudes. Es decir, la comunicación existe antes que los seres humanos, pero los seres humanos nos beneficiamos de la comunicación debido a que a través de la comunicación podemos construir nuestra sociedad, podemos conocer el mundo, conocer la ciencia, construir cosas maravillosas como por ejemplo las naves espaciales que nos pueden llevar eventualmente a conocer otros mundos fuera de nuestro planeta. Oye, si queremos saber más de tu trabajo, ¿a dónde te podemos escribir? Claro que sí. Me pueden escribir al siguiente correo electrónico: alejandro.george@correo.boap.mx. Muchas gracias. Continúa con nosotros en Amar la Ciencia. Estamos llegando a la penúltima parada de este recorrido llamado Amar la Ciencia. No quise desaprovechar la ocasión de hablar de una lengua que me hace muy feliz que cada vez más personas la conozcan, porque es muy importante. Me refiero a la lengua de señas mexicana, la cual es la lengua natural de las personas sordas en México y se basa en las expresiones faciales y en diversos movimientos de nuestras manos, brazos y cuerpo. En el año 1860, el sacerdote español Juan Pablo Bonet publicó un libro sobre el lenguaje de señas para sordos y comenzó a hacerse popular a principios del siglo pasado. Su aporte ha ido creciendo hasta convertirse en una lengua oficial nacional y formar parte del patrimonio lingüístico de México desde el 10 de junio del 2005. Esta lengua permite a las personas sordas comunicarse y expresarse de manera efectiva, lo que hace que desarrollen sus capacidades cognitivas y de sociabilización.
Además, la lengua de señas mexicana es una herramienta muy importante para la inclusión social y educativa de las personas sordas, ya que les permite acceder a la información y a los servicios que necesitan para su desarrollo personal y profesional. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguir las redes sociales del CONCITEP y SICOM para que puedan volver a ver este programa. Ahora sí, yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. ¡Nos vemos! Bienvenida a Noticitep, el mejor noticiero científico para niñas y niños. Estudiantes del CETI Tonalá diseñan guante traductor para el lenguaje de señas y ganan concurso. Estudiantes de la carrera de Tecnológico en Desarrollo Electrónico del Centro de Enseñanza Técnica Industrial CETI Tonalá obtuvieron la medalla de oro en el reto Jóvenes Recrea STEM 2023 con el proyecto Guante Traductor de Lenguaje de Señas Mexicanas. El dispositivo cuenta con una aplicación móvil que se conecta vía Bluetooth y utiliza una tarjeta de Arduino para contrarrestar el desconocimiento del lenguaje de señas entre la población y para ampliar las posibilidades de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. El equipo Señas Squad está conformado por los estudiantes Edward Jesús Morales Amezquita, César Octavio Ríos Tinoco y Eric Vargas. Para su funcionamiento es necesario instalar la aplicación que está disponible únicamente para Android. Tony Velázquez, el docente asesor, explicó que conforme a los movimientos que el guante detecta, este los procesa y manda su interpretación a través de Bluetooth a cualquier dispositivo móvil. Se interpretan los datos en una aplicación y esta tiene la ventaja de que muestra el texto, así como también el guante puede pronunciar las palabras que se generaron. De acuerdo al INEGI, en 2020, 1.35 millones de personas tienen discapacidad auditiva, mientras que 250,000 personas usan lengua de señas. Aquí radica la importancia de este dispositivo. Ha llegado el momento de despedirnos. Esto fue Noticitep. Y es así como termina nuestro recorrido por la importancia de la comunicación y las lenguas. Ha sido un programa muy enriquecedor en el que hemos aprendido a valorar las maneras en las que podemos comunicarnos. Así es, Dani, desde entender que no sabemos a ciencia cierta cómo ni cuándo surgió la lengua. Hasta aprender que las lenguas están vivas y por lo tanto también pueden morir. Y que hay otras que nacen y crecen para favorecer a la sociedad a comunicarse mejor. Incluyendo, por supuesto, a las personas que no tienen la posibilidad de hablar. Y hablando de esto, vamos con la pregunta del inicio. ¿Un lenguaje se conforma de solo palabras y sonidos? A, sí. B, no. La respuesta correcta es la B. Recuerda que la LSM es una lengua nacional reconocida que se basa solo en señas de manos, boca y cuerpo. Por último, te invitamos a que nos escribas a través de las redes oficiales que aparecerán aquí abajo en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia.